Hola trader, bienvenido a Automatic Trading. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de operar al mismo tiempo en dos plataformas? Puede ser que necesites copiar tus operaciones de MetaTrader a NinjaTrader o viceversa, con tu operativa manual o automatizada. Pero te es muy difícil porque tienes que estar viendo varios gráficos al mismo tiempo, analizando muchas cosas o codificando tus algoritmos de una plataforma a otra, siendo lenguajes muy distintos. Hoy, con la aplicación de Automatic Trading, veremos cómo hacer esto automáticamente, copiando instantáneamente las operaciones de una plataforma a otra, muy fácilmente con unos clics. Abajo en la descripción, en un enlace, te dejo el enlace de descarga, tanto de NinjaTrader, si no lo tienes aún instalado, como de nuestra aplicación. Te veo en el escritorio. Ahora vamos a ver cómo funciona esta herramienta de la aplicación de Automatic Trading. Abrimos nuestro NinjaTrader. Aquí lo tengo preparado con un gráfico del oro y nuestro terminal de posiciones. Aquí lo voy a dejar con la pestaña de posiciones abierta. Y a la derecha el terminal de MetaTrader, también con el gráfico del oro, ambos en velas de una hora. Y con las operaciones aquí debajo. Ambos son cuentas demo disponibles. Para configurar el copy trading instantáneo, abrimos nuestra aplicación de Automatic Trading. En primer lugar, en la pestaña de control de riesgo, nos aseguramos de que el terminal que vamos a usar esté conectado. Aquí nos pone no conectado. Le damos a conectar. Ahora pone aquí en verde conectado y habilitamos el trading en este terminal. Igualmente, en la cuenta demo de NinjaTrader nos aseguramos que esté conectado y el trading habilitado. Después nos vamos en la aplicación a la pestaña de señales local. Deciros que también está totalmente disponible la pestaña online, en la que podréis hacer todo esto que vamos a hacer en local online, que significa que en un ordenador a distancia que no está en vuestra red local, igualmente se copian las señales de trading, tanto privado como por el servidor que se ofrece. Bien, lo vamos a configurar en local en esta ocasión. Seleccionamos el terminal de origen que queremos copiar, MetaTrader. Aquí tengo dos robots configurados que si seleccionara alguno y generara la regla, se copiarían las operaciones de estos robots. Pero para hacerlo más rápido, vamos a hacer una copia de operativa manual. Seleccionamos el terminal de destino en nuestra cuenta de NinjaTrader Demo y automáticamente nos ha dicho aquí cuántos símbolos tenemos, tanto en MetaTrader como en Ninja. Seleccionamos en el terminal de origen el oro, podemos tanto desplegarlo y buscarlo visualmente en todos los símbolos disponibles o escribirlo a mano. Igualmente, en el desplegable para NinjaTrader podemos escribirlo o buscarlo por todos los disponibles. El oro en este caso es MGC en mayúscula y le damos a agregar. Una vez seleccionado el mapeo,
Le damos a guardar reglas y se quedan aquí abajo las disponibles, pudiendo activar o desactivar a conveniencia. Ahora nos vamos a nuestro terminal y podemos realizar operativas en el oro en el terminal de MetaTrader y se copiará a Ninja. Por ejemplo, voy a abrir una operación en compra. Instantáneamente, como habéis visto, se ha abierto también en NinjaTrader. Ahora voy a cerrar la operación y se cierra instantáneamente también en Ninja. Voy a hacer una prueba en corto. Igualmente, como estáis viendo, el mínimo de contratos posible en futuro, como sabéis, ya es 1, por eso se abre 1. Pero ahora, viceversa, que vamos a hacer la copia de NinjaTrader a MetaTrader, veréis cómo también se puede controlar el riesgo. Cerramos la operación y se cierra. Igualmente se hace con el trading automatizado. Los robots, la operativa que abra se copiará igualmente. Ahora configuraremos el contrario, el copy trading de NinjaTrader a MetaTrader. Borraremos la regla anterior para que no genere conflicto, ya que vamos a seguir con el ejemplo del oro. En el terminal de origen seleccionamos nuestra cuenta demo de NinjaTrader y en el terminal de destino seleccionamos nuestro terminal de MetaTrader. En el símbolo colocamos el oro de futuro llamado MGC. Como he dicho antes, no es necesario colocar la fecha de los contratos porque se actualiza automáticamente. Y los CFDs de MetaTrader, oro dólar. Añadir y se mapea. Ya podríamos guardar la regla. Como he comentado, el multiplicador de riesgo estaría copiando un contrato de futuro a un lote completo en CFDs. Podríamos reducir el riesgo a microlotes y se copiaría igualmente o a otro que necesite. También está disponible la operación inversa por si quieres hacer cobertura u otras opciones y un retraso en minutos. Puedes editar también los comentarios. Esta herramienta también sirve para poder operar activos con correlación y hacer cobertura o otro sistema de trading que tengas. Las posibilidades son muchas. Guardamos la regla, se queda aquí memorizada y abrimos nuestros terminales para probarlo. Voy a abrir un contrato en compra en el oro de futuro. Instantáneamente se está copiando en el terminal de MetaTrader. Como he dicho antes, con un volumen de un microlote. Y si se cierra la operación, se cierra también en el terminal de MetaTrader. Esto también es igual de funcional con el trading algorítmico, seleccionando tu bot aquí que tengas disponible en el terminal de Ninja o de MetaTrader. También deciros que en la pestaña de control de riesgo
siguen funcionando los botones de parada de emergencia o cerrar todas las posiciones o cualquier límite o cierre preventivo que tengas configurado en tu aplicación de Automatic Trading. Todas las operaciones que tengas configuradas en tu terminal de Ninja o de MetaTrader se cerrarán automáticamente en ambos sitios si tienes tu señal configurada. Igual pasa con online, con la pestaña online que os he dicho antes, que puedes realizar copy trading con nuestro servidor de cortesía o punto a punto, directamente de un terminal a otro, sin servidores de por medio. Con esta utilidad podrás copiar fácilmente entre tus terminales de MetaTrader y NinjaTrader y viceversa, muy fácilmente, facilitando tu operativa y ampliando tus posibilidades a más brokers o cuentas de fondeo diferentes que están abriendo a futuro. Espero que te sirva. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete y te espero en nuevas funcionalidades de Automatic Trading. Hasta otra.